Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalahak y me llamo Marijo. Estás aquí en el Sendero de la Diosa 369. Bienvenido nuevamente a este tu hogar. Y si eres nuevo por aquí, te pido que me des la oportunidad de conocer mi forma de leer e interpretar los mensajes de los guías y te quedes hasta el final. Bueno, como vieron en el título del video, esta es la lectura semanal para cada signo zodiacal. Ya les voy a mostrar las cartas. Ahora sí les voy a mostrar las cartas. Bueno, tenemos aquí el tarot de Ochsen. Tenemos mi querido tarot de Dream of Gaia. Vamos a ver cómo se porta este niño. Yo nada más tengo este mazo en las manos y me da... Ese corazón se me pone así. De Sacred Self-Care Oracle. Para ver más o menos en la parte cotidiana que podemos hacer para conectarnos con esta energía. El Mystical Journal Oracle. Para ver qué onda con la energía. Y el Semilla Estelar también. Bien. Entonces, nada, quiero recordarles que es lectura general y que leo de manera intuitiva. Lo que no resuene contigo, déjalo ir. Simplemente toma lo que te ayude en tu proceso. Recuerda que cada quien sabe su vida. Bien. De todos modos, abajo en la cajita de descripciones estoy dejando lo que son mis otras redes sociales y un correo electrónico por si acaso se quieren comunicar conmigo, aunque también contesto por el Instagram. Bien, bueno, nos vemos ahora. Voy a voltear la mesa y comenzar con cada signo zodiacal. Besito. Bueno, mi querido Piscis, ya aquí están tus cartas sacadas, aquí están los dos tarot y este oráculo que lo vamos a utilizar para el final. Vamos a ponerlo por aquí, vamos a poner por acá. Y esta es tu lectura para Piscis, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Recuerda, ya te lo dije, pero te lo vuelvo a repetir. Esta es lectura general. Toma solo lo que resuene contigo, el resto por favor déjalo ir. Sin hacerte mucho enrollo. Muy bien. Recuerda que yo también leo de manera intuitiva. Vamos a ver cuál es tu energía. Mi madre. Esta carta le salió a los del signo de fuego. Al elemento fuego. Lo que es Aries, Leo o Sagitario. No recuerdo cuál, pero ya ha salido 2 veces. Esta es la tercera vez. Y tienes una energía de despertar, mi querido Piscis. Felicitaciones al soñador de la familia. Los Piscis son súper brujitos, súper brujitos. Bien. Vamos a ver qué más te va a decir para después decirte con respecto a esto. Nostalgia, anhelo del hogar, añoranza de las estrellas. Llamado, entrenamientos y dones del alma. Es hora de dar un paso adelante. Y salto al vacío, la energía de Andrómeda, aventura, sí al cambio. ¿Ok? ¿Qué es lo que me están diciendo aquí con estas hermosas cartas? Bien, primero te quiero decir, mi querido Piscis, que si estás en un momento de despertar, normalmente las personas piensan que la espiritualidad es montarse en una nube y estar súper tranquilo, súper feliz, y eso no es así. Eso lo más alejado de la realidad es eso. Para allá queremos estar, eso es lo que queremos que pase, pero no es así. Es un proceso de que te comienzas a deslastrar de todas esas creencias que nos han impuesto y que no las hemos impuesto, sea por crianza, sea por sociedad, por lo que sea, por la época de año donde nacimos o época del siglo en que nacimos. Bien, es literal un dolor así en el pecho que sientes como que te estás muriendo, pero es porque simplemente estás despertando. Te has dado cuenta, y esto puede suceder porque has sentido el llamado. Bien, te has dado cuenta que eres más allá que este cuerpo físico, que hay algo más de esto que nos habían dicho nada más. Y es por eso que sientes tanta nostalgia y a veces te has sentido inclusive que no formas parte de este planeta. Es como decir, yo me siento como que si yo no fuera un humano. Esto no me siento como que si estuviera en mi casa, pues en mi planeta. Y es por eso.
¿Y qué es lo que te están diciendo? Bueno, que simplemente te aventures al cambio, te aventures a este nuevo despertar, que asumas el llamado, bien, para que puedas trabajar esa nostalgia. Es que simplemente tienes anhelo de hogar, anhelo de tu verdadero hogar. Nosotros estamos por aquí de paso, estamos por aquí para aprender, para saber qué es ser humano, para vivir la dualidad. Bien, entonces estás en un momento bien interesante. Puede ser que ya hayas tenido el llamado, puede ser que ya hayas hecho el salto al vacío, o sea, aventurarte, o simplemente estás en el paso de la nostalgia, no sabes, o no has sentido todavía el despertar espiritual, pero esta energía la tienes ahí. Bien, recuerden que como cada quien tiene su vida, cada quien sabe en qué parte de la historia está actualmente. Vamos a dejar esto por aquí, vamos a subir esto para acá un poquito para ver qué más nos quieren decir los guías a través de el tarot de Dream of Gaia. Este tarot es bien inusual, tiene su propio sistema. Lo bueno es que yo leo de forma intuitiva. Es súper poderoso, mira, es tremendo. Vamos a pedir 3 carticas más, por favor, para mis queridos Piscis. Y se acabó. Ay, qué lindo. Mira, se voltearon 2, pero la voy a agarrar para que vean que yo soy chévere. Ay. Bueno, vamos a ver aquí. Ok. Muy bien. Esta fue la que quedó al fondo de la baraja. El rey de agua. Bueno, la idea, mi querido Piscis, como es fluir totalmente en tu elemento. Bien, es conectarte directamente con la sabiduría. Les dije, ¿no?, que los Piscis son brujitos son los brujitos de la casa, por así decirlo. Bueno, mira, aquí tienen las fases lunares, que significan la parte de la sabiduría. Bien, bueno, aquí tienes el símbolo de Neptuno, unos pececitos, unos caballitos de mar y este hermoso ser del agua. Para tú, ya que, ok, es como que este despertar te va a permitir conectarte también con tus emociones, porque siento que muchos de ustedes están con las emociones como que revueltas, ¿sabes? Como que la influencia de la luna los tiene así como que no saben qué hacer, cómo actuar. Quieren tantas cosas a la vez, no quieren hacer nada, ¿sabes? Tienen esa contrariedad. Y cuando aparece este rey, es como así tú quieres llegar, tener la mente clara, fluir con naturalidad, tener la sabiduría de toda la parte del ciclo de la vida por la cual estás pasando. Voy a colocar por aquí. Cuando tú aceptes o te lances al vacío, por así decirlo, y te des cuenta realmente que tú eres un ser de luz, que estás aquí en el planeta Tierra para vivir experiencias humanas, y te conectes con esa sabiduría que tiene aquí mi querido Rey de Copa, es como que te va a dar un objetivo, vas a trazar un objetivo. Ven, sería como Sagitario, no sé, con la punta de lanza allí. Y vas a comenzar un proceso, vas a comenzar un aprendizaje. Aunque ya has avanzado un poco, esta carta yo la veo como que si fuera el loco después de haber dado el salto. Bien, ya el perrito está más grande, ya él está más maduro. Inclusive esto aquí me permite como que está señalando ese deseo que tanto quiere, que tanto desea. Y esa parte te va a permitir tener una claridad, un estado de conciencia súper elevado, que no vas a necesitar mostrarte como eres, o sea, mostrarte como no eres, o sea, quitarte
la máscara. No necesariamente vas a tener que ver directamente las cosas para saber lo que quieres. ¿Por qué? Porque vas a tener la parte de la intuición desarrollada, mucho más desarrollada que la tienes, porque sí la tienes. Bien, y es cuando van a comenzar a converger esas dos energías dentro de ti. Esta unión que habla aquí es una unión entre la energía femenina y masculina, la del Kundalini, también se podría decir. Es una transformación, es un equilibrio, pero para llegar aquí tienes que comenzar por aquí. ¿Ves? Este es como más evolucionada. Te cuento que aquí también están los chakras iluminados. Hay una transformación importante. Aquí tienes al lobo, que es la parte de la familia, ver más allá. Estas dos energías que son energía masculina y femenina. Muy bien. Pero debes de empezar por el principio, construyendo esa vida que quieres, que supiste ahora con este despertar que es realmente a lo que viniste. Bien, vamos a ver qué más te quieren decir con el 8. Vamos a pedir 7 carticas, por favor, para mis queridos Piscis, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Muy bien. 3. Vamos a ver. Me voy arreglando. Ay, mira el loco. Y el loco justamente te cayó donde yo decía que me parecía el loco, pero más evolucionado, o sea, más maduro. Ahorita los enseño en comparación. 4 carticas más. Me faltan 3. Ay, no demasiado. Por eso es que yo saco con adelanto los oráculos, porque tardo mucho. Mira, aquí están las 3. Muy bien. Entonces, mi querido Piscis, vamos a ordenar aquí la pega, como dicen en Venezuela. Ay. Muy bien. Oh, mira la que te queda al fondo de la baraja. Bueno, mira. ¿Qué veo yo aquí? Una vez que tú comienzas a construir, ¿no? Y a desarrollar este nuevo ser que sabes que eres porque estás en este despertar espiritual, va a haber unas posibilidades, o va a haber, pues, 2 posibilidades. La posibilidad de ver las cosas desde un punto de vista más terrenal, o para verlo un poco más a las alturas, así tal cual como está este águila. Bien, eso te va a llevar a aventurarte. Era lo que te decía. Lo que pasa es que aquí no le veo el perrito, pero este es el loco. Y me parece como un loco más evolucionado. En este despertar espiritual vas a llegar a sentir lo que es el propio vacío. El vacío no es malo. Realmente el vacío es poder conectarte directamente con tu maestro interior. Bien, es escuchar esa voz que te va a poder dirigir, y no es que es de una voz de alguien más, no, es tu propia voz que te va a decir que lo que las personas solamente son proyecciones de tu propio ser. Si hay algo, mi querido Piscis, que no te gusta de otra persona, revisa qué es lo que ella te está mostrando, porque es una proyección tuya. Si hay alguna situación por la cual tú estás atravesando un momento dado, es tu proyección. Si estás viviendo una pobreza, por ejemplo, en la parte material, afuera, ¿cuál es la pobreza interna que tienes? ¿Qué es lo que no te has permitido? ¿En qué no te has permitido ser abundante? Bien, es poder por fin dejar las penas atrás, porque te vas a conectar con la fuente, y al momento que tú te conectes con la fuente, mi querido Piscis, va a haber una integración por completo, lo cual va a traer equilibrio a tu vida. Equilibrio tanto en la parte terrenal como en la parte espiritual, o viceversa. Bien, es como tener aquí este equilibrio de las dos energías.
femenino y masculino. Es como el yin y el yang que aparece en esta carta. ¿Bien? Hermosa, hermosa. Bueno, mi querido Piscis, vamos a ver qué es lo que puedes hacer en lo cotidiano que te va a ayudar a esto. Bueno, y esta, cuando por fin llegue esta integración, es que vas a sentir realmente que concluiste tu misión de vida. Y cuando tú concluyes algo, comienzas algo nuevo, inicias algo nuevo. Entonces, esto va a ser un ciclo bien interesante para ti, porque cuando termines va a comenzar otro totalmente libre y llena de nuevas aventuras, y sobre todo de darte cuenta del hermoso ser que eres tú. Ay, se cayeron. Del hermoso ser que eres tú, de todo lo que tú puedes aportar a tu entorno. Bien, un nuevo ciclo, siendo ese rey maravilloso que está ahí. Mira, yo te di un ejemplo de que si eras pobre afuera, en que no eres rico adentro, no, en las proyecciones. Aquí te están hablando que hagas un plan de abundancia, planeando la abundancia. Hazte una lista, y este es el primer paso que vas a dar. Haz una lista y comienza a hacer una planeación de lo que quieres. No es para que estés viviendo el futuro, sino, de hecho, este plan de abundancia lo vas a hacer tal cual, como que si fuera que estás agradeciendo porque ya lo tienes hecho, porque ya está realizado en tu vida, porque sabes que va a ser así. Entonces, tú en vez de decir, deseo tener una camioneta 4x4 color rojo, no. Gracias por la camioneta 4x4 color roja, es espectacular, es justamente la que yo deseé todo el tiempo, que así, en presente, afirmando y agradeciendo. Trabaja tu energía. Aquí te lo están repitiendo nuevamente. Y yo te dije que estaba trabajando. Y aquí dice trabajo de energía. ¿Ok? Y, bueno, ve, fíjate, yo dándote el ejemplo, yo no me había fijado que aquí había salido, escribe una lista de gratitud. Esta lista de gratitud con este plan de abundancia puede ser unificado, ¿sabes? O sea, puedes planificar la parte de la abundancia, pero siendo agradecido. También este plan de abundancia puedes hacer una especie de sistema de ahorro por la parte de la escasez, que por algo te digo, no es que todos los piscianos están ahí que les falta plática, pero hay un grupo importante de personas. Y baila. Cuando tú bailas, no te importa lo que piensan las personas, no te importa lo que piensa el mundo, te sueltas, te liberas, agarras el ritmo de la vida, y eso es realmente lo que tienes que hacer para poder terminar de completar y de tener este despertar espiritual maravilloso, que no es agradable al principio, pero te lo aseguro que los frutos son los más dulces que te vas a poder comer en la vida. ¿Ok? Bueno, lo voy a dejar hasta aquí, mi querido Piscis. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si eres nuevo por el canal, te invito por favor a que te suscribas, le des like, comente, corazoncito. Eso no te quita nada a ti y a mí me ayuda un montón. De verdad que sí. Y bueno, acuérdate de activar la campanita para que no te pierdas ninguna de las otras lecturas que pueda estar subiendo a futuro al canal. Muy bien. Recuerda que yo soy Kalahak y me llaman Marijo, y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Así que nos vemos para la próxima. Bye. Besito.